trastorno de ansiedad por enfermedad e hipocondria. Hemos mencionado que la ansiedad puede tener una variedad de causas, como el estrés, problemas de salud, desequilibrios químicos en el cerebro, traumas pasados o predisposición genética, y los síntomas pueden presentarse de manera distinta en cada persona. En este espacio estamos hablando de ansiedad generada por traumas que tienen origen en la etapa infantil o sucesos traumáticos que desencadenaron un tipo de ansiedad. El caso de hipocondria, o como se conoce en psiquiatría, trastorno de ansiedad por enfermedad, también puede tener su origen en experiencias vividas en la infancia. En el caso de la hipocondria hay una variante. Si bien se van a experimentar todos los síntomas de la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el miedo irracional estará centrado en una preocupación excesiva por padecer alguna enfermedad. Las personas hipocondríacas desarrollan un miedo constante a una enfermedad, ya sea contraerla o tenerla, un miedo que limita la vida de quien la padece. Este miedo recibe el nombre de fobia, que es un miedo irracional a perder el control sobre el cuerpo. El término hipocondria se define como persona que cree siempre sufrir una enfermedad. La palabra clave es que cree, pero en realidad no la tiene, no la padece. Y recordemos que esta es la característica principal de cualquier tipo de ansiedad. El problema, el peligro, la enfermedad no existe en la realidad, solo en nuestra mente. Pero es importante no perder de vista que lo que sí existe o lo que sí va a existir es el daño que le estamos provocando a nuestro sistema nervioso, y que tarde o temprano sí tendremos enfermedades y problemas reales, ya que de una u otra manera los estamos creando y van a materializarse. En pocas palabras, la hipocondria se trata de una preocupación extrema por la salud. La persona cree que tiene todas las enfermedades, tiene la sensación y la certeza de que cualquier señal en su cuerpo es una enfermedad grave, sin tener evidencias de ello, lo que desencadena rasgos obsesivos, porque necesitan comprobaciones excesivas del buen funcionamiento de su cuerpo. Las personas con este tipo de ansiedad suelen ser extremistas, no solo en cuestión de salud, sino en varias áreas de su vida. Son personas que necesitan controlar todo, mientras algunas personas recurrirán con frecuencia a distintos especialistas en busca de diagnósticos, otros evitarán ir al médico. Los que van con frecuencia al médico son obsesivos, los que evitan la consulta son fóbicos. Padecer cualquier tipo de ansiedad tiene síntomas reales. Nuevamente vamos a repetir porque esto es lo más importante para superar una ansiedad. El problema, la situación catastrófica, la enfermedad no existen. Lo que sí existe son los síntomas que mi cuerpo está padeciendo, resultado de mi preocupación excesiva y el miedo irracional que estoy creando yo en mi mente. Por lo tanto, la hipocondria genera mucha ansiedad en la persona que está concentrada en tener pensamientos y certezas catastróficas en torno a su salud. Y esto sí acabará por somatizarlo. Va a llegar un momento en su vida que sí va a padecer esa enfermedad en la que ha estado pensando que tiene, sin tenerla, y esto es lo delicado de la hipocondria, es la profecía autocumplida. Desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico, la hipocondria tiene su origen en vivencias infantiles. La hipocondria es una muestra de una compulsión a repetir historias. La persona hace uso de su cuerpo, tal como lo aprendió de sus cuidadores. Su cuerpo es como su enemigo, su cuerpo lo atormenta con dolores, su cuerpo le impide disfrutar su vida. Es extremista en los cuidados y en los hábitos corporales, sean de limpieza, de alimentación, de descanso, generando con ello una vida limitada que poco puede disfrutar. Lo importante aquí es darnos cuenta que todo esto es un aprendizaje, son hábitos y formas de pensar heredadas por lo general de los padres, pero son formas de pensamiento que nos están haciendo daño. Mi pensamiento es el que me está dañando, no una enfermedad, no un acontecimiento. Una persona hipocondríaca pudo haber sufrido maltrato físico y psicológico en su infancia, y de adulto, acostumbrado al dolor, quien lo lastima y lo maltrata es su propio cuerpo, y para evitar el dolor producido por ese maltrato, tiene conductas de cuidado para supuestamente evitar el dolor.
Puede ser que en la infancia haya recuerdos de algún ser querido que estuvo enfermo por un tiempo prolongado, que los padres, ante una ligera molestia del cuerpo, inmediatamente y con excesiva preocupación, llevaran a su hijo o a su hija al médico. Puede ser que el padre o la madre siempre se estuvieran quejando de algún dolor, de tener una enfermedad, y el niño, en su fantasía, se enfermaba él, con la idea de que si él sentía el dolor o la enfermedad, su madre o su padre o su ser querido se curarían. Es por esta razón que cuando ustedes escuchan que un ser querido tiene una enfermedad, ustedes empiezan a tener los síntomas y los dolores de esa enfermedad. Es una regresión a esta etapa infantil y a esa fantasía de creer que si yo me enfermo, ella o él se van a aliviar. La enfermedad también se utiliza como un medio de manipulación, en el que utilizo mi cuerpo para incapacitarme o para no hacerme responsable de mi vida como adulto. Para evitar el conflicto, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No le digas tal o cual cosa porque le afecta. Y es claro que aquí la enfermedad sirve para manipular a otros. Cualquiera que sea el caso, revisen qué historias traumáticas, qué hábitos, qué formas de ser aprendidas en la infancia las están repitiendo en su etapa adulta. Porque tarde o temprano esa enfermedad que están pensando que tienen, pero que no tienen, en un futuro sí se va a hacer realidad.